Por lo general, estas lesiones pueden presentarse en traumatismos cerrados o que sean penetrantes y que cuenten o no con un déficit neurológico. Es por esto que los pacientes que tengan este tipo de traumatismos, van a requerir una limitación del movimiento de la columna vertebral y, por lo tanto, esto nos va a ayudar a proteger la médula espinal, que es el eje central de nuestra presentación, es la correcta inmovilización para prevenir cualquier otra adversidad. Los objetivos del tema que vamos a presentar son más básicamente para realizar un correcto abordaje de nuestros pacientes y por lo tanto hay que realizar un breve recuento de la anatomía y la fisiología de la columna vertebral y de la médula espinal, además de que vamos a comentar la evaluación apropiada de un paciente cuando se sospeche de una lesión igual de columna vertebral o de la médula espinal, y también es importante saber cómo se va a documentar esta lesión. También va a ser importante que conozcamos los principales tipos de las lesiones de la columna vertebral y que son más comunes y cuáles son sus características, tanto clínicas como en los estudios de imagen que vamos a pedir para apoyar a identificarlas. Y también vamos a requerir describir el manejo apropiado tanto de las lesiones de la columna vertebral y determinar cuáles son las adecuadas medidas que se deben de tomar para estos pacientes. Es importante recordar que para las lesiones tanto de columna vertebral como de la médula espinal, el tratamiento o el abordaje debe ser dentro de las primeras horas después del trauma. Entonces ya tenemos dos puntos importantes. Establecer un abordaje rápido y la correcta estabilización de la columna. De manera introductoria, tenemos que siempre hay que considerar el tipo de estas lesiones en los pacientes que sean politraumatizados. De manera frecuente, el número 1 es por accidentes de tráfico, que va a representar el 45%, y la segunda causa más común son las caídas de gran altura. Esta principalmente menciona la literatura que en pacientes adultos mayores, aunque no están exentos, claro, los otros pacientes, ya sean adultos, niños, jóvenes. Y otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que van a estar asociadas con dolor, déficit motor y o sensitivo, y algunas veces pueden presentarse las tres o nada más dos o una. Ahora sí que esto va a depender del tipo de lesión que presente nuestro paciente, y es importante conocer dónde se va a localizar en nuestra columna cervical, ahora sí que la lesión. De manera más frecuente, abarcando más del 50%, tenemos la localización cervical, que representa el 55%, como lo podemos ver en la grafiquita que tenemos del lado derecho. Y de ahí en fuera, la región torácica, la unión toracolumbar y la región lumbosacra van a representar cada una de estas el 15% restante. Y es importante mencionar que de este 55% que tenemos, que son lesiones cervicales, el 10% pueden presentar otra fractura secundaria que no precisamente va a ser contigua. Y por lo tanto, va a ser importante una evaluación completa y detallada de toda la columna vertebral. Por lo tanto, algunas veces la mayoría o el 100% de las veces nos vamos a respaldar con estudios de imagen para confirmar y reafirmar nuestra presunción diagnóstica. Como les mencionaba, la prioridad de todo el tema es la inmovilización, ya que esta inmovilización correcta, claro, porque algunas veces no se realiza de manera correcta, nos va a ayudar a prevenir algunas lesiones secundarias. Mencionaba la literatura que más o menos el 5% de los pacientes que van a ingresar al servicio de urgencias van a empeorar y hasta pueden desarrollar síntomas de deterioro
deterioro neurológico, y algunas veces pueden ser consecuencia de isquemia o de una progresión del edema medular. Y en otro porcentaje que algunas veces está infravalorado es porque se encuentran lesiones secundarias, pero a una inapropiada o inadecuada restricción del movimiento de nuestra columna vertebral. Entonces, por eso les mencionaba que es muy importante conocer la correcta inmovilización y cuáles son los pasos a llevar para que no caigamos en un error y podamos provocar el menor daño posible al paciente o nulo. Además de que cuando nuestros pacientes los inmovilicemos, les colocamos una tabla espinal larga con su collar cervical, como aquí podemos ver en la imagen. Pero esta utilización de estos instrumentos también van a provocar algunos riesgos. Se dice que por lo general estas tablas espinales solamente y exclusivamente son para la atención prehospitalaria en el transporte de nuestros pacientes. Y por lo general, o más bien como regla, debemos de retirarlas lo antes posible. Ahora sí que llegando al servicio de urgencias o a donde se vaya a atender a nuestro paciente, y se recomienda no utilizarlas por más de 2 horas. Además de que si logramos que nuestra columna vertebral se encuentre bien protegida, a la hora de realizar la evaluación y la exclusión de las lesiones, nos puede mantener una seguridad de que nuestro paciente no presenta un tipo de lesión secundaria. Y otra de las cosas muy importantes es que tenemos que corroborar o sea, todo esto siempre es al mismo tiempo. Debemos de verificar que nuestro paciente esté estable y por lo tanto debemos de aplicar el ABC que hemos visto en clases pasadas, y por lo tanto debemos de tratar de evitar o tratar, mejor dicho, a tiempo la inestabilidad sistémica, ya sea una hipotensión o un compromiso respiratorio como tal. Y bueno, cuando tengamos algún tipo de déficit neurológico, podemos tener alguna asociación con los trastornos de sensibilidad y motores. Y también debemos de evidenciar si hay algún tipo de intoxicación o hay algún otro síntoma o signo que nuestro paciente, bueno, si está consciente, nos indique, por ejemplo, otro tipo de lesiones dolorosas. Y en tal situación, la ausencia del dolor espontáneo, que se va a prolongar a toda la columna vertebral, va a excluir algunas veces la presencia de una lesión significativa. Por lo tanto, debemos hacer, bueno, si nuestro paciente está consciente, debemos hacer un buen interrogatorio y así podemos ir descartando o confirmando una posible lesión en la columna vertebral. Y además de esto, vamos a tener como una manera de apoyarnos los estudios de imagen, los cuales vamos a necesitar para excluir exactamente la localización de la lesión, ya sea de nuestra columna cervical o propiamente de la médula espinal. Y algunas veces cuando no obtenemos una respuesta clara de estas imágenes, debemos de seguir manteniendo esta restricción del movimiento, porque todavía no descartamos algún tipo de lesión, tanto en la columna cervical como en la médula espinal. Entonces, si no estamos seguros de que no existe algún daño, debemos de dejar la inmovilización. Es sumamente importante. Vamos a continuar brevemente repasando la anatomía y la fisiología. En primer lugar, la columna vertebral tenemos que está constituida por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y además vamos a contar con nuestro sacro y el coxis. Además de que, como podemos ver aquí en la imagen superior derecha, cada vértebra va a constar de un cuerpo vertebral anterior, que es el que va a soportar principalmente el peso, y estos cuerpos van a estar divididos, o mejor dicho, separados por discos intervertebrales que van a estar fijados tanto anterior como posterior por estos ligamentos. Como aquí vemos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Y además vamos a contar en esta vértebra con algunas facetas articulares,
Ajá. Y a estas facetas articulares igual van a unirse y van a implementarse con algunos ligamentos interespinosos, ajá, como aquí en la imagencita de arriba, y también vamos a tener algunos músculos que nos van a ayudar a mantener la estabilidad de la columna vertebral. Y bueno, vamos a continuar con la columna cervical que les mencionaba anteriormente, que la región cervical, que es esta de acá en la que está en vertecito, es la que va a contar con mayor exposición y movilidad. Por lo tanto, como mencionaba anteriormente, es la que cuenta con mayor riesgo de algún tipo de lesión en un traumatismo, y la más vulnerable. Y como recapitulando lo pasado, bueno, abarca el 55% de todas estas lesiones de la columna cervical. Además de que conforme va disminuyendo o vamos yendo hacia abajo de nuestra columna vertebral, vamos a presentar una reducción del diámetro de nuestro canal cervical, de nuestro canal medular, perdón. Por lo tanto, va a partir de C2, que más o menos lo encontramos aquí, a partir de C2 va a ir reduciéndose este canal que vamos a tener aquí, y por lo tanto, algunas veces, cuando tenemos un tipo de lesión o de inestabilidad en la región torácica, no es más frecuente porque aparte tenemos aquí una estabilidad que le da las costillas, bueno, toda la caja torácica, y nuevamente vamos a encontrar un tipo de lesión frecuente como sería la unión toracolumbar. Y bueno, se dice que más o menos en un 33% de los pacientes que tengan algún tipo de lesión arriba de C3 van a presentar muerte justamente inmediata en el sitio del accidente en este caso, como ejemplo, y esto es por una falta de inervación del nervio frénico, perdón. Además, va a ser muy importante mencionar que no siempre es la misma constitución de nuestra anatomía en niños como en adultos. Cuando tenemos la presencia de un niño menor a 8 años, vamos a tener que sus cápsulas articulares y sus ligamentos que vemos aquí van a ser más flexibles. Por lo tanto, pueden tener lesiones de la médula espinal sin tener una evidencia radiológica como tal de la misma columna vertebral. Además de que las articulaciones que vamos a encontrar facetarias, que son aquí, en este sitio, creo que sí se ve en la flechita, vamos a tener que estas articulaciones planas vamos a obtener que se van a encajar en la parte anterior y van a tender a deslizarse hacia adelante cuando realicemos un movimiento de flexión. Por lo tanto, eso nos puede predisponer, a esguinces. Y ya más o menos de los 12 años en adelante, ya nuestra columna va a ser similar a la del adulto. Además de que las fracturas de la columna torácica, como les mencionaba, van a ser menos frecuentes, y estas por lo general van a ser por un mecanismo de cuña. Vamos a tener un aplastamiento y no siempre se van a asociar con compromiso medular, a diferencia de las cervicales que les mencionaba anteriormente. Y como les mencionaba, más o menos la unión toracolumbar, que sería por aquí, vamos a presentar un 15%, como les mencionaba, y además la médula espinal, continuando con la anatomía, hay que recordar que es una estructura cilíndrica que ligeramente va a estar aplanada en dirección anteroposterior, y esta va a estar contenida, esta va a estar contenida en nuestro conducto vertebral, que era el que les mencionaba anteriormente, que sería, ay caray, que sería este, y les mencionaba que el canal iba a ir disminuyendo conforme va descendiendo. Se va a originar en el extremo caudal del bulbo raquídeo, a nivel del agujero occipital mayor, y en los adultos más o menos o de manera más frecuente va a terminar cerca del nivel óseo de L1 o L2. Además de que cuando tenemos una lesión por debajo de la cola de caballo, hay que realizar otro tipo de exploraciones
bueno, que más adelante les vamos a comentar. Y esta cola de caballo, que es su nombre común, va a ser más resistente va a ser poco resistente a las lesiones que pueda tener en los diferentes tipos de traumatismos. Y bueno, va a ser importante mencionar los tractos tanto ascendentes como descendentes, que ahorita les voy a comentar que principalmente Continúe son tu compañero Flores, por favor. Ok. ¿Me escuchan bien, Escucha un poco ¿Ya me bajo. escucha bien? Ya, creo que ya lo arreglé, no se preocupe. ¿Sí me escucha bien, Doc? No, te escuchas como lejos, bajo, muy extraño. Muy bajito. Ahí ya me escuchan un poquito mejor. Bueno. Un poco más. Un poquito más, pero sigues escuchándote como bajo. Bueno, no sé qué esté pasando, pero bueno, voy a intentar hablar un poquito más fuerte. Bueno, como bien comentaba mi compañero Juan, bueno, dentro de los tractos y columnas importantes de la médula, todos son importantes, ¿no? Tanto los fascículos de Cuneatus, gracilis, y los tractos corticoespinales, espinotalámico y la columna dorsal. Pero en específico, lo que es, por ejemplo, el tracto corticoespinal, el lateral, espinotalámico y la columna dorsal, nos van a ayudar y nos van a dar sensación, información sensitiva. Como tal, por ejemplo, gracilis y Cuneatus nos van a dar vibración, dolor, temperatura también. Pero bueno, aquí como tal es importante entender un poco acerca de los tractos, ya que algunos se decusan antes de ascender o descender. El caso, por ejemplo, del corticoespinal, el cual entra a las láminas espinales 1, 3, 4 y 5, lo que es la famosa gelatina de Rolando o lámina de Rolando, se decusa y asciende hacia el tracto corticoespinal. De aquí vamos a ver que esto es importante para alguna sintomatología de los síndromes medulares que más adelante vamos a ver. La que sigue, por favor. Como tal, bueno, la evaluación clínica de los tractos espinales, en el ATLS lo menciona de esta manera, ya que, por ejemplo, el tracto corticoespinal se localiza en la parte anterior de la médula y lateral de esta, en los segmentos cervicales y torácicos. Como tal, la función pues va a ser el control motor de ese mismo lado. La forma de evaluación pues va a ser por medio de la contracción voluntaria. Vamos a ver, bueno, creo que ya lo vimos no es cierto, lo vamos a ver más adelante en lo que es la escala de Daniels. También el tracto espinotalámico, que es importante, por ejemplo, esta se encuentra en la zona anterolateral de la médula. Esta transmite la sensación de dolor y temperatura del cuerpo al lado opuesto. Este es el tracto que se decusa, perdón, me equivoqué en la diapositiva anterior. Y pues esta estimulación la vamos a poder, tiene el ATLS lo maneja de una manera un poco agresiva, lo podemos hasta evaluar con lo que es la punta de un lapicero. También pues vamos a tener los tractos de las columnas dorsales. Esta se encuentra en la zona posteromedial de la médula y pues la función va a ser que conduce la sensación de propiocepción y vibración. Esta la vamos a evaluar por la sensación de la posición de los dedos del pie de la mano y por la sensación de la vibración con un diapasón. O también pues lo podríamos hacer solamente con lo que es el bolígrafo. La que sigue, por favor. Permítanme un momento. Bueno, las partes que van a seguir, pues es la evaluación de los dermatomas y de los miotomas. Es importante que antes de esto, pues determinemos qué es un dermatoma y un miotoma. El dermatoma como tal es el área de la piel que está inervada por los axones sensitivos de una raíz nerviosa particular. De esta manera, pues vamos a poder evaluar el nivel sensitivo y
el nivel motor de diferentes maneras. Por ejemplo, en la zona de los dermatomas, como tal, por ejemplo, lo que es la C5, pues son las áreas sobre el deltoides. Las áreas de C6, pues van a poder inervar lo que es el pulgar. C7, el dedo medio. C8, el meñique. T4, el pezón y la zona de la área medio clavicular. Y el cuarto de espacio intercostal. T8, pues vamos a tener la sifoides external. T10, el ombligo. T12, la sínfisis pubiana o área perianal. L4, digo, sínfisis pubiana y la zona perianal es otra, perdón, disculpa. L4, pues vamos a tener el aspecto medial de la pantorrilla. L5, el espacio interdigital entre el primero y el segundo dedo del pie. S1, el borde lateral del pie. S3, el área de la tuberosis isquiática. S4 y S5, la región perianal. Es importante como tal que nosotros realicemos una evaluación exhaustiva, porque todo esto lo tenemos que nosotros documentar en la escala Dacia, en un formatito. ¿Esto para qué? Para saber el pronóstico, la evolución, el nivel al que es la lesión. Y como bien comentaba mi compañero Juan, va a haber momentos en el que, por ejemplo, la lesión vertebral va a ser más arriba que la lesión medular. Y esto pues nos va a decir bien en qué nivel es la lesión medular para saber cuál es el tratamiento a seguir. Como tal, el miotoma, pues la mayoría de los músculos están inervados por una o dos ramas de la raíz motora de la médula espinal. No obstante, pues para simplificar ciertos músculos o grupos de músculos se representa con un solo segmento espinal. La que sigue, por favor. Como tal, en el ATLS nos habla acerca de lo que es C5, que es deltoides, C6, lo que es el bíceps, pero como tal, pues si recordamos bien, el deltoides y lo que es el bíceps están inervados por el nervio axilar y ambos vienen de lo que son ramas del C5, C6, pero pues en el ATLS lo maneja de esta manera: la evaluación de C5 por deltoides, C6 en bíceps, C7 en el tríceps, C8 lo que son la flexión de la muñeca y los dedos, T1 el abductor de los dedos pequeños, L2 los flexores de la cadera, L3 y 4 los extensores de la rodilla, L4, 5 y S1 la flexión de la rodilla, L5 las dorsiflexiones del tobillo y del dedo gordo del S1 la flexión plantar del tobillo. Y como tal, esto nos va a servir para, como ya había comentado, la evaluación de la fuerza muscular, o también se le conoce como escala de Daniels, donde vamos a evaluar en un puntaje de 0 a 5, donde 0 va a ser la parálisis total, el 1 va a ser contracción palpable o visible, 2, el rango completo de movimiento con gravedad eliminada, 3, el rango completo de movimiento en contra de la gravedad, 4, el rango completo de movimiento pero con fuerza menor a la normal, y 5, la fuerza normal. Como tal, por ejemplo, lo que es en la escala 3, como vamos a nosotros a evaluar a nuestro paciente, va a ser un movimiento pasivo sin tener ningún tipo de resistencia. Lo podemos decir, le podemos solicitar al paciente que flexione el codo solamente, y si el paciente no puede vencer la gravedad, pues tendría un puntaje de 2. Si sí la puede vencer, tendrá un puntaje de 3. Si puede vencer la gravedad y que nosotros ejerzamos resistencia, tendrá un puntaje de 4, pero siempre y cuando la fuerza sea menor a la normal. Por eso es muy importante que evaluemos los dos lados, los dos grupos musculares, tanto izquierdo como derecho, para nosotros tener una idea de si está afectado o no en cuanto a la fuerza. En el caso de, por ejemplo, un rango completo de movimiento con gravedad eliminada, en ese tipo de situaciones nosotros podemos colocar a nuestro paciente de lado, sujetar el brazo y solicitarle al paciente que flexione o extienda el brazo, y de esta manera nosotros estaremos eliminando la gravedad, pero no estaríamos ni ejerciendo resistencia ni ayudando al paciente a la flexión o a la extensión del brazo. Como tal, pues ya el punto 1 solamente sería una contracción palpable o visible sin movimiento, y en este punto le daremos un puntaje de 1. Esto es muy importante como tal, igual documentarlo en lo que es la escala, en el formato del Asia, para, como ya bien les comentaba, saber si es bilateral, solamente ipsilateral, y qué tipo de problemas tiene, tanto dermatómicos como motores. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque es importante, ya que hay síndromes medulares donde solamente el lado motor está afectado de un lado y la parte sensitiva y está afectada del lado lateral de la lesión. Como tal, pues este es el formato de Asia.
Como bien les comentaba, debemos de registrar tanto el derecho y el izquierdo. Las sensaciones, por ejemplo, en los dermatomos, los podríamos realizar con la punta de un bolígrafo, solamente como rozando al paciente. Y también de esta manera, pues es importante compararlos del izquierdo y el derecho. Comentarle al paciente si siente más o menos el dolor de izquierdo-derecho, qué tipo de sensación siente, si siente una sensación normal, si la sensación es dolorosa, ardosa, una sensación anormal. Es importante todo esto registrarlo para también saber y localizar a qué nivel es la lesión. Y cuando el paciente tenga una interconsulta con algún cirujano de columna o un ortopedista, pues también saber qué tanto ha evolucionado o mejorado en el tiempo en el que se tardó en tener la consulta. Obviamente en cuestiones de horas pues no habrá una diferencia significativa, pero es muy importante que nosotros lo estemos documentando y cuando lleguemos a la interconsulta, el paciente, el cirujano, pues tenga una idea de lo que sucedió. La que sigue, por favor. Bueno, aquí creo que es una de las partes que más me costó entender, la parte del choque neurogénico y medular. Muchos cirujanos de columna entienden que estas definiciones son sinónimos, ya que, bueno, pueden coexistir en una lesión. En el choque neurogénico, pues como tal, la definición nos habla que es la pérdida del tono vasomotor simpático. ¿Y esto qué nos va a generar? Que nos va a dar una tríada específica, que va a ser la redistribución sanguínea, y esto se va a dar por la vasodilatación visceral y periférica, y esta redistribución nos va a llevar a la hipotensión. Esto es específico de un choque neurogénico y se da por lesiones que van a estar localizados en la zona cervical. También puede ser en la zona torácica, de hecho hablan como un límite de T1, T2, pero ya por ejemplo por debajo de T2, pues no nos va a dar como tal esta triada, sino nos van a dar sintomatologías de tipo simpático en los demás órganos. Como tal, el choque medular puede ser a cualquier nivel, tanto como cervical o torácico, y ambas lesiones nos van a afectar a las estructuras por debajo de la lesión, solamente que en el medular la definición nos habla que es la ausencia del tono muscular y la pérdida de la sensibilidad y de los reflejos inmediatamente. Otra de las cosas que pueden diferenciar, por ejemplo, en el choque neurogénico, es que este no va a cambiar la sintomatología, de hecho, nunca va a mejorar, solamente que nosotros podamos administrar al paciente atropina, vasopresina y hacer apoyo con líquidos intravenosos. Pero es importante también tener en cuenta que pues una sobrecarga de estos pues, nos podría generar un edema pulmonar, y como bien ya hemos comentado en esta charla, lo importante es no afectar más al paciente, ¿ok? En el choque medular, pues en el momento en el que nosotros encontramos al paciente, pues se van a ver abolidos todos los reflejos, todas las sensaciones y toda la parte motora. Pero después de un tiempo, el paciente va a pasar a tener espasticidad muscular, ¿ok? Esto es como lo más importante, ya que con el tiempo va a tener otra sintomatología. La que sigue, por favor. Pues bien, hay efectos que van a tener la lesión medular sobre otros órganos. Creo que lo más importante pues sería la falla respiratoria, ya que muchos pacientes que tienen una lesión a nivel de cervicales por lesión del nervio frénico, pues van a tener parálisis de los músculos intercostales y del diafragma, y también pues van a necesitar apoyo mecánico para la respiración. También como tal, pues tienen otro problema todos estos pacientes, como es la incapacidad de percibir dolor. Y por ejemplo, en estos pacientes es muy común que tengan síndromes de abdomen agudo, y ellos nunca supieron porque no tienen la capacidad de percibir las sensaciones dolorosas. También es importante mencionar que muchos de estos pacientes, con el paso del tiempo, van a contraer o van a desarrollar neumonías, que casi siempre van a llevar al paciente a la muerte. Y esto es por lo mismo, como los músculos intercostales y el del diafragma están paralizados, también están abolidos los reflejos de la tos, y de esta manera, pues como no hay un movimiento de la flora de los pulmones, pues empiezan a desarrollar neumonías.
La que sigue, por favor. Como tal, es importante la documentación de las lesiones medulares. Se van a clasificar en 3 tipos. Se van a clasificar por el nivel de severidad en el déficit neurológico, en síndromes medulares y en la morfología. La que sigue, por favor. Que continúe Laura Rocha, por favor. Perdón, ¿quién continúa, Doc? Es que no se escucha Rocha. bien. Laura Yo. Rocha. Ok, buen día a todos. Vamos a continuar con la documentación de las lesiones medulares. Para hablar de para hacer la documentación de una lesión medular debemos de tener en cuenta 3 puntos importantes, como ya mencionó mi compañero: el nivel de severidad del déficit neurológico, los síndromes medulares y la morfología de la lesión. Para hablar del déficit neurológico es importante tener 5 definiciones. En primer lugar, el nivel óseo, el cual se refiere al nivel específico de la vértebra en donde se encuentra la lesión. En segundo lugar, el nivel neurológico, el cual nos habla acerca del segmento medular más caudal, que va a presentar la funcionalidad tanto sensitiva como motora de manera normal a ambos lados del cuerpo. En cuanto al nivel motor, este está definido por la función motora muscular más caudal y que va a tener una evaluación en la escala de fuerza mínimo de 3 puntos en la escala de fuerza muscular de Daniels. Y la zona de preservación parcial es cualquier área inmediatamente por debajo del nivel de la lesión donde se encuentra una función sensitiva y motora disminuida. Hablar del nivel neurológico, cuando la lesión se encuentra a nivel torácico, el paciente va a presentar, cuando la lesión es a nivel cervical, el paciente va a presentar cuadriplegia o tetraplegia, y cuando es a nivel torácico, el paciente torácico o lumbar, el paciente va a presentar paraplegia. Tanto la paraplegia como la cuadriplegia puede ser completa o incompleta, como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeros. Cuando aún tenemos función motora o sensorial por debajo del nivel de la lesión, esto se define como una lesión incompleta, y pues todas las lesiones incompletas son de mejor pronóstico en comparación con las lesiones completas. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a los síndromes medulares, esto va muy de la mano con la fisiología que mencionaron de la médula espinal. Aquí vamos a encontrar 3 síndromes medulares en lesiones incompletas, que es el síndrome medular central, el síndrome medular anterior y el síndrome de Brown-Sequard. En cuanto al síndrome medular central, aquí este se va a caracterizar por una pérdida desproporcionada de la fuerza muscular presentada en las extremidades superiores con respecto a las inferiores. El mecanismo de lesión es por hiperextensión y principalmente es en pacientes que tienen una estenosis preexistente del canal cervical. Aquí lo más común es que sean por caídas frontales con impacto facial, y también lo más común es que sean en adultos mayores que caen sobre su propia altura. Esto porque pues estos adultos mayores generalmente tienen el antecedente de tener una estenosis preexistente. El cuadro clínico, como ya lo había mencionado, los pacientes presentan una desproporcionada pérdida de la fuerza muscular en las extremidades superiores con respecto a las extremidades inferiores, y también presentan pérdida de la sensibilidad. Su pronóstico es favorable. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al síndrome medular anterior, este está caracterizado por una lesión tanto en los tractos motores como sensitivos de la parte interior de la médula, como su nombre lo dice. Aquí el mecanismo de lesión es por isquemia medular. En los pacientes politraumatizados puede ser por compresión aguda. Esta isquemia puede ser secundaria a compresión aguda. Y el cuadro clínico pues es una paraplegia y pérdida bilateral de la sensación de dolor y temperatura. Aquí, como no están lesionados los cordones posteriores, pues vamos a conservar la propiocepción y la vibración. Bueno, y el tacto fino también. Y el pronóstico es desfavorable. De los 3 síndromes que vamos a mencionar, este es el de peor pronóstico. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al síndrome de Brown-Sequard, esta lesión va a abarcar una sección parcial de la médula. También se conoce como síndrome medular lateral.
Aquí el mecanismo de lesión es un traumatismo penetrante. El cuadro clínico es un paciente que se presenta con pérdida de la función motora ipsilateral y pérdida de la propiocepción también del mismo lado de la lesión, pero pérdida contralateral de la sensación de dolor y temperatura, debido a que, como ya igual lo mencionaron, el haz espinotalámico se decusa, entonces nos estaría hablando de una lesión contralateral. Y el pronóstico en estos pacientes igual es favorable. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la morfología, las lesiones de la médula espinal pueden estar descritas como fracturas y luxaciones, lesiones medulares sin anormalidades en los estudios de imagen y lesiones penetrantes. Estos se pueden clasificar como estables o inestables. Y bueno, preferentemente el especialista, ya sea el traumatólogo o el neurocirujano, es el que nos va a ayudar a determinar si se trata de una lesión estable o inestable. Nosotros como manejo inicial pues debemos de considerar que todas las lesiones son inestables. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de las lesiones específicas de la columna vertebral. Vamos a ver cuáles son las fracturas de la columna cervical, cuáles son las de la columna torácica, las de la unión toracolumbar, las fracturas lumbares, las lesiones penetrantes y lesiones cerradas de carótida o de la arteria vertebral. La que sigue, por favor. Aquí es importante mencionar los mecanismos de lesión. Puede presentarse solo uno o estar combinados estos mecanismos. Son principalmente el impacto lateral, la hiperflexión, rotación, compresión, elongación, hiperextensión y la penetración. En cada tipo específico de lesión, pues voy a mencionar cuál es el principal mecanismo de lesión. La que sigue, por favor. Hablando como tal de las fracturas de la columna cervical, estas son raras en los niños, representan menos de 1%. Las fracturas de columna cervical superior, es decir, de C1 a C4, son más comunes que las de la columna cervical inferior. Vamos a empezar con la luxación atlanto-occipital. Estas disrupciones craneocervicales son poco frecuentes y generalmente pues son resultado de un traumatismo grave con flexión y distracción. Aquí la mayoría de los pacientes mueren en el momento de la lesión, ya sea por apnea o por una profunda discapacidad neurológica. Y cuando estos pacientes pues sobreviven a la lesión, estos van a depender de ventilación mecánica asistida debido a la cuadriplegia que presentan. Y bueno, aquí lo que podemos observar en la primera imagen es la que se encuentra en el extremo superior derecho, es una imagen de una resonancia magnética donde nos muestra C1 en una vista sagital. Aquí podemos observar el trazo de una fractura del clivus y también podemos encontrar presencia de sangrado. Bueno, la flechita nos señala la fractura y también podemos observar edema cerebral. Y la imagen de abajo es una imagen preoperatoria del mismo paciente en una vista sagital donde podemos observar la dislocación occipito-cervical y atlantoaxial. La que sigue, por favor. En los bebés también podemos encontrar la luxación atlanto-occipital. Esto se conoce como el síndrome de sacudida del bebé. Y aquí, pues en la imagen podemos observar cómo aún las fontanelas no se cierran y cómo hay una extensión del cuello. La que sigue, por favor. Ahora, otra de las fracturas cervicales son las fracturas del atlas. Recordar que pues, el atlas es un anillo óseo delgado con anchas superficies articulares. Las fracturas del atlas representan el 5% de las fracturas cervicales. Más del 40% de estas fracturas están asociadas con una fractura también del axis. Aquí la fractura más común del atlas es la fractura por estallido o también llamada fractura de Jefferson, el cual involucra una disrupción del anillo anterior y posterior con desplazamiento de las masas laterales.
El principal mecanismo de lesión son por carga axial, es decir, que una carga pesada golpee verticalmente la cabeza o que el paciente caiga sobre su propia cabeza en una posición relativamente neutral. Generalmente estas no se asocian a compromiso medular, perdón. Y bueno, se consideran posiciones inestables y son tratadas inicialmente con una restricción del movimiento del cuello con un collarín. Cuando las fracturas son unilaterales, es más común que estas sean frecuentes y estables. Aquí en la imagen podemos observar, son las imágenes de un caso de un paciente masculino de 25 años que no tenía antecedentes de comorbilidades, que es llevado al servicio de urgencias por presentar un politraumatismo secundario a un accidente de motocicleta a alta velocidad. Se le realizó un TAC de cerebro que fue reportada dentro de parámetros normales, por lo que se llevó a neurocirugía y pues se descartó una patología quirúrgica. 24 horas después del incidente, el paciente regresa a la sala de urgencias por presentar dolor cervical intenso y se le vuelve a realizar un TAC donde se encontró, donde se hizo una reconstrucción tridimensional y aquí pues se evidencia una fractura vertical del atlas. Fue valorado por neurocirugía y se realizó manejo conservador con un collar cervical rígido durante un mes. Ya después se volvieron a realizar los estudios de imagen y se descartaron pues, las lesiones asociadas. Igual, este también es un caso de un varón de 76 años que fue llevado a urgencias tras sufrir un choque en su motocicleta contra un coche. Y aquí, mencionaba el caso que tenía en el lugar del accidente, tenía el casco íntegro y que se encontró desplazado a 6 metros de la motocicleta. A la exploración física tenía una escala de coma de Glasgow de 14, refería dolor en la columna cervical alta, pero no tenía ningún déficit neurológico. Y bueno, la radiografía en ese momento presentó, se realizó una radiografía lateral y una radiografía con la boca abierta, que es lo que vamos a ver en el siguiente apartado, sobre cuáles son los estudios de imagen que debemos de realizar, y no se demostraron claras lesiones. Ya después se realizó una TAC, que es la que se muestra en la imagen, la cual nos muestra una fractura bilateral del arco anterior y de la lámina izquierda del atlas. La que sigue, por favor. Otra de las lesiones de la columna cervical es la subluxación rotatoria de C1. Este es más frecuente en niños, puede ocurrir espontáneamente luego de un trauma mayor o menor, y puede estar asociado a una infección respiratoria o a artritis reumatoide. Aquí los pacientes se presenta con una rotación de la cabeza, lo que conocemos como tortícolis. Y aquí es importante pues no forzar al paciente a que reduzca la rotación, solo debemos de restringir el movimiento y referirlo con el especialista. Este tipo de subluxación rotatoria se divide en 4 tipos. El tipo 1 consiste en una rotación anterior unilateral de una masa del atlas que pivota alrededor del odontoides. La tipo 2 también existe un desplazamiento unilateral anterior de la masa del atlas, pero este se realiza pivotando sobre la articulación atloaxoidea contralateral. La tipo 3, en la tipo 2 es importante mencionar que la separación no supera los 5 milímetros. En la tipo 3 ocurre cuando hay una subluxación anterior de las masas laterales del atlas, y aquí la lesión puede superar los 5 milímetros. Y en la tipo 4 hay una subluxación puede ser unilateral o bilateral de las masas del atlas, y estos pues se presentan con epifisiolisis o con una agenesia de la odontoides. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las fracturas del axis.
En primer lugar tenemos a la fractura de la apófisis odontoides. El 60% de todas las fracturas que ocurren en C2 son este tipo de fracturas, una fractura de la odontoides. Esto igual se va a dividir en 4 tipos. La tipo 1 solo va a involucrar la punta de la odontoides y estas son muy raras. La tipo 2 se fractura a través de la base de la apófisis odontoides y esta es la más común. La tipo 3 hay una fractura de la apófisis odontoides y esta se va a extender oblicuamente sobre el cuerpo del axis. Y bueno, aquí, no, la anterior, por favor. No, sí, la que sigue, perdón. Y bueno, estas son imágenes, solo mencionaba el caso que era una fractura aguda de la base de la odontoides por un accidente de tránsito, pero fueron las únicas que encontramos. Mencionaba que en la resonancia magnética se mostró una fractura de la base de la odontoides reducida y esta fue fijada con, bueno, de manera quirúrgica. La que sigue, por favor. Otro tipo de fractura del axis es la fractura del ahorcado o del segmento posterior de C2. Esta es causada por un mecanismo de extensión o elongación. Y bueno, en estos pacientes debemos de mantener también la inmovilización con el collar cervical hasta que puedan tener la consulta con el especialista. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas de C3 a C7, aquí, bueno, mencionar que el nivel de mayor flexión y extensión de la columna cervical ocurre a nivel de C5 y de C6. Estos son frecuentes en los adultos. Lo más frecuente es que se lesione C5. Y bueno, pues raras veces observamos ruptura de los ligamentos sin fracturas o dislocación de las facetas. Aquí hay una incidencia de lesión neurológica, ya que la dislocación de las facetas empeora en el cuadro cuando hay también una luxación, no, cuando hay una luxación bilateral de las facetas. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas de la columna cervical, tenemos, bueno, lo podemos clasificar en 4. Las lesiones que son en cuña por compresión anterior, las lesiones que son por estallido, la fractura de Chance y las fracturas asociadas a luxaciones. En cuanto a la fractura por compresión, estas son lesiones estables y solamente son, bueno, es necesario tratarlas con inmovilización. En cuanto a las fracturas por estallido, la de Chance y las fracturas de luxaciones, estas se consideran lesiones altamente, bueno, extremadamente inestables y siempre van a requerir de una fijación interna. La que sigue, por favor. No, la anterior, perdón. Bueno, en cuanto a la lesión en cuña por compresión, estas, bueno, este tipo de lesiones son raras, como ya lo habían mencionado. Las fracturas de la columna torácica son raras debido a que no hay, la región torácica no tiene gran movilidad y además está protegida por la caja torácica. Aquí en la imagen podemos observar en la radiografía la afectación de la columna torácica y en la imagen B podemos observar una tomografía axial donde podemos observar también una lesión en cuña por compresión anterior. En cuanto a las lesiones por estallido, estas son debidas a una compresión vertical axial. La que sigue, por favor.
Ahora, en cuanto a la fractura de Chance, estas son más frecuentes en colisiones vehiculares, donde el paciente se encuentra sujetado inadecuadamente por el cinturón de seguridad. Y aquí este tipo de fractura va a estar asociado a lesiones viscerales y retroperitoneales, como lo vimos en la clase de trauma abdominal. Y en cuanto a las fracturas asociadas también a luxaciones, estas son poco frecuentes y son resultado de una flexión extrema o un trauma cerrado severo sobre la columna. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas de la unión toracolumbar, es decir, de T11 a L2, estas se deben a una inmovilidad de la columna torácica comparada con la columna lumbar. Estos generalmente son inestables. Bueno, aquí recordar que la médula espinal termina a nivel de L1 en el cono medular. Cuando estas lesiones se presentan, los pacientes igual presentan compromiso vesical y disfunción intestinal. También pueden presentar disminución de la sensibilidad y fuerza de las extremidades inferiores. Este tipo de fracturas de lesiones se presentan en la gente que cae a cierta altura o en los conductores que soportan una flexión severa con transferencia de alta energía cinética, como en los accidentes automovilísticos. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas lumbares, estas son similares a las fracturas torácicas, solamente que aquí pues pueden involucrar lo que es la caudequina, y esto pues disminuye la probabilidad de que sea una lesión, que se trate de una lesión completa. La que sigue, por favor. En cuanto a las heridas penetrantes, estas provocan un déficit neurológico completo debido al trayecto ya sea de un arma blanca o del arma o de el proyectil. Aquí hay también, puede ser el resultado de una transferencia de energía asociada, la lesión también se asocia a la transferencia de energía asociada al proyectil de alta velocidad. Y se consideran estables a menos que el proyectil o el arma destruya una parte significativa de la vértebra. Este es el caso de un masculino de 18 años que ingresa al servicio de urgencias sin antecedentes médicos de relevancia. Fue víctima de una agresión física en la cual sufrió un trauma muestra a su llegada había un transporte a su llegada a la sala de urgencias, ya que no pudo de transporte. Entonces, permanece en decúbito prono con este impacto. Después se realizan los estudios de imagen y finalmente pues se realizó una terapia, un tratamiento definitivo. Luego, ya por último, la que sigue, por favor. Tenemos también las lesiones cerradas de carótida y de la arteria vertebral. Estos pueden ser por un trauma cerrado de cuello, donde se lesiona la carótida o la arteria vertebral. Reconocer este tipo de lesión nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de que se desarrolle un accidente cerebrovascular. Aquí debemos de hacer una evaluación de fracturas, se asocia a fracturas de C1 y de C3. Y aquí, las imágenes corresponden a un varón de 69 años que conducía un vehículo. Menciona que portaba el cinturón de seguridad y pues tuvo una colisión frontal con otro vehículo y llega a la sala de urgencias sin pérdida de la conciencia.
Inicialmente presentaba hipotensión, pero esta se revirtió con el uso de cristaloides y bueno, se trasladó a la unidad de cuidados intensivos, donde se observó traumatismo torácico por contusión pulmonar, fractura, también bueno, tenía fractura esternal y fracturas costales derechas. Y bueno, pues en la segunda imagen podemos, bueno, es otro caso, es un varón de 18 años que no tenía antecedentes patológicos de relevancia, es futbolista, quien sufrió durante una práctica un impacto con el balón a nivel cervical lateral izquierdo. Y bueno, después de 3 días de este accidente, presenta déficit en el hemicuerpo derecho, cefalea intensa y vómitos incoercibles. Fue admitido en el servicio de urgencias por un síndrome de hipertensión endocraneal, hemiplegia derecha y afasia de la expresión. En la resonancia magnética se mostró una lesión isquémica de los ganglios basales del lado izquierdo, y en el estudio Doppler se reveló un trombo desde el origen de la arteria carótida común izquierda hasta la carótida interna izquierda. Y bueno, ya todas esas son los tipos específicos de lesiones de la columna vertebral. La que sigue, por Que favor. continúe Lara, por favor. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? Ok, bueno, sí, gracias. Bueno, continuando ya con la evaluación radiológica, bueno, muchas veces nos preguntamos cómo hacemos para confirmar o descartar la presencia de alguna lesión de carácter significativo de la columna. Entonces nos vamos a orientar o basar, más bien dicho, en un examen clínico de manera cuidadosa y en la evaluación radiológica, que estas son el pilar fundamental para identificar este tipo de lesiones, por favor. La que siguen, por favor. Bueno, para la evaluación de la columna cervical, la gran mayoría de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias van a ingresar con un collar cervical que va a ser colocado por lo regular por el servicio prehospitalario, en este caso los paramédicos. Y bueno, el uso de estos kits de inmovilización puede ser descontinuado en muchos casos sin la necesidad de algunas imágenes radiográficas. En este caso, lo que podemos hacer es una serie de pasos una vez que llega el paciente al servicio de urgencias. Y bueno, lo que en primera instancia se puede hacer es que retiramos la parte anterior del collar cervical, mientras que otra persona que nos va a estar apoyando puede restringir los movimientos de la columna. También hay que informar al paciente que lo vamos a examinar y hay que ser muy claros en que el paciente debe de responder verbalmente y no dar una respuesta por sentado con movimientos de la cabeza, por ejemplo, menearla. Esto porque pues, nos puede estar comprometiendo más de lo que ya pudiera estar nuestra columna. También posteriormente vamos a palpar la parte posterior de la columna y vamos a estar evaluando si hay presencia de alguna deformación, de edema o si hay dolor a la palpación. Hay que, en cada caso de que encontremos alguna normalidad, tenemos que tomar nota de qué nivel lo presentamos y cuáles son las características de estas. También hay que buscar si hay alguna herida por algún objeto punzocortante o alguna contusión. Si nuestro paciente no presenta dolor en la columna cervical y no tiene algún déficit neurológico, vamos a poder pasar a un siguiente paso. Y si no es el caso, tenemos que volver a colocar el collarín y vamos a hacer uso de algunas imágenes radiográficas. En el caso de que no se dé este caso, pues vamos a pedir al paciente que haga un giro de cabeza de lado a lado con mucho cuidado y vamos a preguntarle si hay alguna presencia de dolor o presencia de parestesias. En dado caso de que aquí sí sea positivo, se coloca el collar cervical y vamos a pasar directamente a la toma de imágenes radiográficas. Y bueno, si para esa instancia el paciente no refiere alguna molestia, le vamos a pedir que va a extender y flexione el cuello. Y en este caso, una de las indicaciones pues, más simples para seguir es que decir al paciente que intente
mirar detrás de él, un mentón con el pecho. Y hay que preguntarle si está presentando algún dolor o alguna parestesia o otro síntoma agregado. De no ser así, en este caso, pues el paciente ya podemos identificar que no tiene alguna lesión y podemos descontinuar el uso del collar cervical. En dado caso de que este paciente lo tenga presencia de dolor, pues ya estaríamos utilizando estudios de imagen para podernos llevar a al uso de imágenes radiográficas. Y bueno, aquí tenemos un esquema en el cual nos va a evaluar el grado de afectación de la columna en la regla canadiense y los criterios Nexus. Por ejemplo, en la regla canadiense, que un paciente con un trauma cerrado, en estado de alerta, con una escala de Glasgow de 15 y estable, que sospechamos que tenga alguna lesión cervical, sin compromiso ya una vez evaluado el ABC, con una tensión arterial sistólica arriba de 90 mililitros de mercurio, saturando el 94% y un retorno capilar menos a 2 segundos. Primero hay que preguntar si hay algún factor de riesgo que nos esté obligando a realizar estos estudios de imagen. En este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Un paciente con edad arriba de 65 años que esté expuesto, que tenga algún mecanismo peligroso o una parestesia en las extremidades. Los mecanismos peligrosos pueden ser una caída de una altura de igual o mayor a 1 metro, o si está en una escalera, pues arriba de 5, igual arriba, igual de 5 escalones. Si el paciente se vio involucrado en una colusión de un vehículo automotor que esté en alta velocidad, por ejemplo, arriba de los 100 kilómetros sobre hora, si haya volcado o si haya sido eyectado por la fuerza del vehículo. También la colisión contra un vehículo recreacional, en este caso, por ejemplo, una motocicleta o una colisión en bicicleta. Si la respuesta es que no, hay que hacernos otra serie de preguntas. En este caso, que bajo el factor de riesgo que permita un rango de movimiento seguro de evaluación de movimiento, en este caso, si hay alguna colisión posterior simple de vehículos de motor, que el paciente pueda permanecer sentado en la sala de espera, que sea un paciente ambulatorio, o que sea un paciente con dolor cervical, pero con una aparición tardía, o un paciente no doloroso a la palpación de la línea media cervical. En dado caso de que hayamos respondido alguna de estas situaciones que sí, hay que preguntar si el paciente puede mover el cuello activamente en un ángulo de 45 grados a la izquierda o derecha. Si responde que sí, pues no hay necesidad de radiografía. Mientras que en el otro caso, cuando necesitamos radiografía e inmovilización, pues tenemos los criterios Nexus, que son los criterios de bajo riesgo, que es sin dolor a la palpación en la línea media, posterior a la columna cervical, que no tenga evidencia de intoxicación por algún droga o fármaco, un nivel normal de conciencia, que el paciente esté orientado, un déficit neurológico focal o sin lesiones dolorosas distractoras. La que sigue, por favor. Bueno, en dado caso de que sospechemos con 2 lesiones que sospechemos que el paciente tenga lesión de columna cervical, tenemos 2 opciones que nos pueden ayudar. En la primera instancia tenemos que es la tomografía axial computarizada de multicorte con reconstrucción sagital y coronal. Esta se va a ser tomada desde la protuberancia occipital posterior, el occipucio, al nivel de T1, y esto es muy importante aclarar que solamente lo vamos a solicitar si en nuestro servicio va a estar disponible. Si no está esta opción, pues podemos pasar a las radiografías simples. Estas vamos a pedir una proyección lateral, antero-posterior y con la boca abierta, esto porque tenemos que evaluar el compromiso de la apófisis odontoides. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar radiológicamente la columna cervical? En el primer paso tenemos que evaluar la adecuada alineación de esta. Entonces hay que identificar primero que haya una presencia de 7 vértebras cervicales y que haya un borde superior en T1. Aquí lo que tenemos que identificar es que
es que veamos la línea anterior de los cuerpos vertebrales, una línea anterior del canal medular, la línea posterior del canal medular y la apófisis espinosa de estas vértebras. Posteriormente, en el paso número 2, tenemos que evaluar la integridad del hueso. Aquí, ¿qué vamos a examinar? Pues primero vamos a examinar todas las vértebras y vamos a ver el grado de preservación de la altura y de la corteza ósea. Vamos a intentar examinar todas las facetas y examinar las apófisis espinosas. Posteriormente, en el paso número 3, vamos a evaluar los cartílagos. Aquí vamos a incluir todos los espacios de los discos intervertebrales para evaluar si en el accidente resultó en un estrechamiento o un ensanchamiento de los mismos. En el paso número 4 vamos a evaluar la apófisis odontoides de manera particular y vamos a evaluar el perfil que tiene esta accidente óseo. Vamos a examinar el espacio odonteo, que es de aproximadamente de 3 milímetros. Y vamos a examinar el clivus, que debe estar orientado hacia la apófisis odontoides. ¿Me puedes dar lo anterior, por favor? Y bueno, en el paso número 5 vamos a examinar los tejidos blandos y extraaxiales. Aquí, ¿a qué nos referimos con esto? Que bueno, tenemos que evaluar el espacio que hay entre el espacio intraaxial y los tejidos blandos. Por ejemplo, tenemos que evaluar que a nivel de C3 hay un espacio entre de 7 milímetros aproximadamente, mientras que a nivel de C7 de 3 centímetros. Y bueno, también tenemos que evaluar que haya una distancia normal entre cada una de las apófisis espinosas. ¿La que siguen, por favor? Bueno, para la evaluación de la columna torácica y la columna lumbar, pues prácticamente las indicaciones son las mismas para la columna cervical. Entonces, realmente, por esa parte, no hay algún problema. En este caso, de igual forma, de primera instancia, se tiene que solicitar una tomografía axial computarizada. En dado caso de que no haya esta tecnología, pues se puede optar por la obtención de radiografías anterior, posterior y laterales de estos segmentos de la columna. Y bueno, ya evaluando específicamente, pues en la proyección anterior-posterior, tenemos que observar el alineamiento vertical de los pedículos y la distancia entre los pedículos de cada una de las vértebras. Cuando vemos la presencia de alguna fractura, por lo regular estos pedículos pues van a estar más ensanchados en estos espacios. Y bueno, también es importante aclarar que las radiografías laterales nos van a ayudar a detectar subluxaciones, fracturas de comprensión o pues la fractura de Chance. Y bueno, ya, ¿qué es lo que vamos a evaluar aquí, ya propiamente dicho? Bueno, que en una vista anteroposterior, en el primer paso tenemos que valorar la alineación de las vértebras, la simetría de los pedículos, porque como ya lo habíamos comentado, por la presencia de las subluxaciones, el contorno de los cuerpos, la altura de los discos intervertebrales y la posición de las apófisis espinosas que estén en una posición central, mientras que en la vista lateral hay que valorar la alineación de los cuerpos y la angulación que tiene la cadera, el contorno de los cuerpos, la presencia de los discos intervertebrales y la invasión, si hay invasión del cuerpo dentro del canal medular. Aquí también es importante aclarar que, bueno, si bien la radiografía tiene buen grado de sensibilidad para el diagnóstico, pues es de aproximadamente el 97 al 99% en este tipo de lesiones. También es que un médico que esté debidamente calificado debe de revisar la serie completa de radiografías de la columna antes de que establezcamos un diagnóstico, o bueno, digamos que la columna esté considerada normal, que no haya ninguna afectación. Es importante también aclarar que no debemos retirar el collar cervical hasta que hayamos realizado una evaluación neurológica y una evaluación de la columna cerebral, o sea, hasta que no haya alguna sospecha o evidencia de lesión. La que sigue, por favor.
Bueno, también es importante aclarar que cuando no la columna cervical inferior, en este caso hablamos de nivel de C3 a C7, no se ve bien, es importante solicitar estudios de resonancia disculpe, de tomografía axial computarizada. Y bueno, los pacientes que vayan a presentar dolor cervical y que tengan la presencia de alguna radiografía normal, es importante que tengan que ser sometidos a una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética pues, va a ser un método pues, bastante sensible para la identificación de lesiones de tejidos blancos, siempre y cuando estas sean realizadas dentro de las primeras 72 horas posteriores a la lesión. Bajo ninguna circunstancia, nosotros como médicos, pues, o el médico tratante debe de forzar el movimiento del cuello si presenta dolor, porque todos los movimientos que realiza el paciente deben de ser voluntarios. Bueno, también es importante aclarar que, bueno, si nuestro paciente requiere ser trasladado a otro centro para una atención más especializada, las radiografías y todos los estudios de imagen que se le hayan tomado deben de acompañarlo y obviamente con la movilidad de la columna vertebral que debe de estar restringida. Y bueno, también como ya lo habíamos visto al principio de la presentación, pues el 10% de estos pacientes con una fractura cervical van a tener una segunda fractura no contigua. Entonces es importante esto para el paciente. Aquí sigue, por favor. Bueno, si ahí tenemos presencia de paraplegia o cuadriplegia, pues estamos hablando de una inestabilidad de la columna vertebral. Entonces ya son signos que debemos de tomar en cuenta y tener la adecuada inmovilización para nuestro paciente. Cuando tengamos alguna duda de que no sea muy de que los estudios no sean muy concluyentes o de que aún tengamos alguna sintomatología que refiere al paciente, hay que dejar el collar cervical puesto en lo que se da la atención adecuada. Y bueno, también es importante aclarar que el paciente no debe de permanecer más de 2 horas inmovilizado en la tabla espinal larga. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de generar úlceras de presión en un estado de cúbito. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues ya es una lesión francamente generada. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál va a ser el manejo general de nuestros pacientes? Me permiten un momento, tengo que contestar una llamada. 2 minutos, por favor. Sí, doctor.
Una disculpa, ¿pueden continuar, por favor? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? Sí. Ok, gracias. Bueno, ya posteriormente vamos a tener el manejo en general de estos pacientes. Lo podemos dividir en 4 ejes fundamentales. El primero, que es, como ya lo habíamos comentado a lo largo de la presentación, restringir la movilidad de la columna, la administración de líquidos intravenosos, la administración de medicamentos y el traslado si así lo requiere el paciente. Bueno, en la restricción del movimiento de la columna, pues esto por lo regular lo suele hacer el personal de manejo prehospitalario antes de que llegue a el servicio de urgencias. Y bueno, si tenemos alguna sospecha de que hay compromiso medular y hasta que no hayamos excluido como tal el diagnóstico de fractura, tenemos que evitar a toda costa el movimiento por encima y por debajo del sitio que estemos sospechando que presente la lesión. En este caso, pues lo podemos conseguir de manera muy simple, que es recostar al paciente en una posición supina, no se debe de rotar ni doblar la columna vertebral. Este debe estar sobre una superficie firme. Tenemos que colocar un collar cervical rígido, que esté del tamaño adecuado, y lo debemos de colocar de una manera apropiada. En dado caso de que nuestro paciente esté sin el que llega a urgencias, sin el collar cervical colocado, pues bueno, en este caso, el médico que de primer contacto, en este caso, que lo atiende, pues debe determinar la necesidad de que se obtengan los estudios de imágenes en la columna cervical, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y colocar, si lo requiere o no, pues el collar cervical. Y es muy importante que si presenta una deformidad obvia, estas no se deben de intentar reducir bajo ningún motivo, en este caso pues haciendo énfasis en los niños que pudieran presentar, como lo dijo nuestra compañera Damaris, pues tortícolis. En también hay que tener importancia en los adultos mayores, que bueno, ellos van a tener procesos degenerativos propios de la edad en la columna vertebral, y bueno, algunos pueden presentar alguna deformidad cifótica que no necesariamente debe ser de origen traumática. Entonces esto es importante preguntarle al paciente, y bueno, hay que dejarlo en una posición confortable, que no comprometa la movilidad de la columna vertebral. Y bueno, en pacientes obesos es recomendable utilizar almohadillas para sostener su cuello de la manera idónea. No se recomienda el intentar alinear la columna vertebral para ayudar a restringir el movimiento de la tabla espinal en la cual va a estar recostado nuestro paciente, si esto llegaran a causar dolor. Es importante también aclarar que nuestros pacientes debemos de colocarles un collar cervical rígido. Los collares semirrígidos, que suelen ser los de esponja, estos no van a garantizar una completa restricción de la movilidad de la columna cervical, y podemos estar comprometiendo el estado de nuestro paciente si llegara a tener una lesión a este nivel. Bueno, si se cuenta con algunas almohadillas o correas, como la vemos en la imagen, en la tabla espinal, esto nos va a ayudar mucho a aumentar la efectividad y darle un mejor pronóstico a nuestro paciente. Y bueno, se debe de colocar a nuestro paciente, bueno, con una maniobra de rotación en bloque para evaluar la columna vertebral de nuestro paciente y retirar la tabla espinal mientras se limite el movimiento de la columna vertebral. Más adelante vamos a explicar cómo se hace este movimiento. Con respecto a la administración de líquidos intravenosos, pues si no se detecta ni hay sospecha de que tengamos una hemorragia activa, por ejemplo, la persistencia de hipotensión, como lo hemos comentado antes, pues hay que sospechar que hay presencia de un choque neurogénico. Y bueno, obviamente evaluar si el paciente presenta taquicardia, que nos va a estar indicando o sugerir que nuestro paciente está en choque hipovolémico. Y bueno, si nuestra presión arterial no mejora con una carga de líquidos y no se hallan sitios ocultos de hemorragia, se puede utilizar vasopresores, en este caso la fenilefrina, la norepinefrina o la dopamina, pero estos deben de utilizarse de manera cautelosa.
También es importante aclarar que, bueno, la sobrecarga de líquidos nos puede llevar al paciente a que desarrolle edema pulmonar en mayores, siendo específicos, en pacientes con shock neurogénico. Y bueno, el estado de líquido de los pacientes suele ser incierto, entonces la estimación de volumen se suele realizar por una ecografía o por monitor invasivo. Y obviamente es importante colocar una sonda vesical para monitorar la diuresis y prevenir una distensión vesical. En el caso de la administración de medicamentos, bueno, la literatura decía que no hay evidencia que justifique lo suficiente el uso de esteroides en las lesiones de médula espinal, entonces estos no se deben de administrar. Y bueno, ya para finalizar esto del manejo, pues el traslado en los pacientes con lesiones de columna o que presenten algún déficit neurológico, si es necesario, deben de ser trasladados a una unidad donde se les pueda proveer un tratamiento definitivo y idóneo. Para que el procedimiento sea más seguro, es que se traslada al paciente después de contactarse con el jefe del equipo de trauma o el especialista que va a recibir al paciente en el servicio. Hay que estabilizar al paciente, hay que aplicar las férulas en dado caso de que sea necesario, colocar una tabla espinal larga o si es necesario, el collar cervical rígido, en dado caso de que sean necesarios. Y si hay algún compromiso o no hay una adecuada ventilación, hay que colocar una vía aérea definitiva, en este caso la intubación al paciente antes de que sea trasladado, y pues evitar los retrasos innecesarios que pudieran estar presentando. La que sigue, por favor. Bueno, esto me parece que es un video. La maniobra de rotación en bloque 4 personas. Sí, bueno, ese fue el video de cómo se hace la maniobra de rotación en bloque en 4 personas. Y bueno, para nada más para recapitular, pues esta maniobra, como nos lo dicen, es necesario 4 personas, la cual esta va a estar orientada, va a estar realizada para evaluar la columna vertebral del paciente y poder realizar un traslado seguro. En este caso, una de las personas que va a estar colocada a la altura de la cabeza del paciente va a estar encargada de restringir la movilidad de la cabeza y del cuello. Otras 2 personas van a estar ubicadas a la altura del torso del paciente y a la altura de los miembros inferiores. Ellos van a estar maniobrando para evitar que exista una rotación segmentaria, una flexión, extensión, flexión lateral o una flexión del tórax y el abdomen mientras se traslada al paciente.
El otro va a estar encargado de mover las piernas del paciente. Todos deben de estar coordinados para un adecuado movimiento, un adecuado traslado, mientras que la otra persona va a estar encargada del respaldo, va a examinar la espalda y la va a colocar posteriormente para realizar el traslado, como ya le habíamos comentado, el uso de algunos sujetadores y de almohadillas junto con el collar rígido, nos van a ayudar a garantizar que sea un traslado efectivo y que no estemos comprometiendo más el estado de nuestro paciente. Y la que sigue, por favor. Bueno, con respecto al trabajo en equipo, el equipo debe de estar consciente que lo más importante es asegurar la restricción del movimiento de la columna vertebral. Entonces, por medio de la revisión primaria y de la secundaria para el traslado de los pacientes con sospecha o evidencia de lesión de la columna vertebral. También podemos diferir que en un examen detallado de la columna vertebral, que hasta que el paciente esté estable, siempre y cuando la columna esté protegida. Y bueno, el líder del equipo es quien debe de garantizar una evaluación completa y adecuada de la columna vertebral, y él va a decidir el momento apropiado en que se realiza esta evaluación. La que sigue, por favor. Y bueno, eso será toda nuestra parte, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo quedó claro? Doctor, yo tengo duda con las imágenes, pero bueno, me gustaría pues ahorita que las veamos, poder explicarlas un poco más. Muy bien. Pero acerca de la exposición, el tema. Lo de verle al paciente que rote el cuello 45 grados, ¿eso sí se hace, Doc? ¿O esa Mira, precaución hay que tener? Primero es saber si el paciente está consciente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de lesión o del trauma que haya tenido. La otra es, para poder tú pedir que haga eso, primero debes haber descartado que no haya lesión evidente. Puede ser clínicamente, ¿verdad? Haces la palpación, ¿verdad? De la región posterior del cuello, exploras la movilidad, bueno, la actividad motora y sensitiva de las extremidades o de todo el cuerpo. O sea, aquí es para poder tú decir, ¿verdad? Que el paciente no tiene lesión o que creas que no tiene lesión y poderle pedir que haga eso de mover el cuello, pues primero tienes que descartar que no haya una lesión aparente, ¿sí? Y eso va muy de la mano para retirar el collarín cervical. Entonces, acuérdate, primero hacemos el ABC de la reanimación, descartamos cualquier lesión que ponga en peligro la vida del paciente, si está en estado de choque, iniciamos un manejo de estado de choque y descartando, ¿verdad? Las posibles causas de ese estado de choque en un paciente con trauma, ¿sí? Y hasta el final se hace lo de la posibilidad tanto de retirar el collarín como pedir que haga la movilidad del cuello. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Doctor, disculpe, para cuando mueven al paciente en la tabla rígida para poder examinar bien la columna, ¿ahí quién lleva el mando? ¿El líder o la persona que tiene la cabeza del paciente? Por lo regular, el líder, en este caso, el líder, bueno, miren, en general el líder, si no hay suficiente personal, es el que maneja la vía aérea, entonces estaría a la cabeza del paciente. Pero en ese caso no, porque él es el que va a explorar la lesión posterior o las posibles lesiones posteriores. O sea, se descubre al paciente, se hace una movilización en bloque, que es como se llama esta maniobra, ¿verdad? Para poder checar que no haya lesiones en la región posterior. Entonces, quien realmente debe hacer eso, pues otra persona que no esté manejando la vía aérea o mantenga inmovilizada la cabeza y cuello. Sí, entonces en ese momento el líder debe de estar, ¿verdad?
o debe ser el que descarte esto. Ahora, si ya llegó el cirujano de columna, pues entonces lo ideal es, ¿verdad?, que él dirija la atención de estos pacientes. Ok, doctor, gracias. Muy bien, ¿algo más? Yo tengo una duda, doctor. Adelante. Me parece que no venía en el ATLS y mis compañeros no lo explicaron, pero bueno, porque no venía. Pero la pregunta es, por ejemplo, si tenemos un paciente que ya ha tenido antecedentes de lesiones cervicales, como puede ser un esguince de tercer grado, ¿tendría mayor riesgo de sufrir alguna lesión medular que un paciente que no lo tiene? Por ejemplo, en un caso de un traumatismo, no sé si me expliqué bien. Sí, mire, aquí todo depende del mecanismo de lesión, o sea, cómo es el trauma. O sea, hay pacientes que aparentemente sanos, sin antecedentes de lesiones cervicales, tipo esguinces o traumas directos, en fin, ¿verdad? Y con un primer trauma de una intensidad severa o ahora sí que adecuadamente colocado el trauma, ¿verdad? Pues sí puede ser presentar la lesión raquimedular de primera instancia. A lo que mucho se refiere esto es a aquellos pacientes, sobre todo mayores, que ya tienen problemas de procesos degenerativos, de antecedentes de cervicales, pues no requieren traumas tan intensos como para desencadenar este tipo de problemas. Por ejemplo, hablaban de aquel paciente con antecedente de canal cervical estrecho, ¿verdad? Entonces no requiere un trauma de menor intensidad para que se produzca la compresión medular y que empiece la manifestación. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Miren, aquí, bueno, es muy importante, ¿verdad? El protocolo de inmovilización, ¿verdad? El saber y darle la prioridad de manejo a las condiciones que pongan en peligro la vida, pero una condición importante es un estado de choque, ya sea neurotérmico o medular. Entonces, vamos a checar si realmente quedó bien entendido qué es uno y qué es otro, o cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Se encuentra Pérez Rocha? ¿No? Creo que no, doctor. Muy bien. ¿Se encuentra Pecinas? Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien. A ver, platíquenos, ¿qué entendió? ¿Qué es uno, qué es otro? ¿Cuál es su diferencia? Sí, bueno, yo en uno, en el que es choque medular, yo entendí, o bueno, noté que este se refiere a cuando hay una pérdida del tono muscular y también pérdida de los reflejos. Y generalmente se dice que este va a tener una duración variable. Y a diferencia de el que es neurogénico, lo encontré que es la alteración en las vías simpáticas descendentes de la médula, ya sea cervical o también en la que es torácica, en la parte alta o superior. Y esta es la característica que tiene, es que hay una pérdida del tono vasomotor y también de la inervación simpática del corazón. Esas fueron las características que yo encontré como para hacer la diferencia entre uno y otro. Y entonces, ¿por qué al primero se le llama choque? Bueno, al primero que usted describe, ¿verdad? Sí. ¿Sí me escuchan? La verdad no estoy muy segura, doctor. A ver, ¿se encuentra Reyes Rodríguez? ¿No se encuentra? Muy bien. A ver, ¿se encuentra Hernández Alcázar? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, platícanos.
¿Tú qué entendiste de esa parte? ¿Cuál es uno, cuál es otro? ¿Cuál es su diferencia? Bueno, en cuanto al shock neurogénico, bueno, ahí decía que presentaban hipotensión y pues a diferencia de, bueno, ahí lo comparaban con el hipovolémico, en el cual lo comparaban que en este caso, en el neurogénico había bradicardia y había pérdida de la respiración por hipovolemia, y en el medular, pues lo que había comentado mi compañera era justo lo de la ausencia del tono muscular y la pérdida de los reflejos, y pues el paciente clínicamente se iba a presentar con flacidez, arreflexia y ya una espasticidad posterior. Y entonces, ¿por qué a este segundo, que es el choque medular, le llaman choque? De eso sí, la verdad desconozco, doctor, no lo vi. Miren, la verdad, bueno, aquí no es por darles lata, pero es algo importante porque al final, en urgencias, es lo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a estabilizar una fractura cervical o torácica o toracolumbar, en fin, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros no vamos a darle un manejo al trauma óseo, como, para decirlo así como tal, ¿no? Sí, para eso está o el neurocirujano o preferentemente el cirujano de columna, ¿sí? Es el que le va a dar el tratamiento y principalmente es un tratamiento definitivo. Nosotros lo que vamos a manejar es las consecuencias de ese trauma raquimedular, ¿sí? O sea, del complemento tanto del trauma óseo como el trauma de la médula o la lesión medular, ¿sí? Entonces, y esto, el estado de choque en estos pacientes o asociados a esos pacientes, ¿verdad? Pues es lo que tenemos que manejar y tenemos que saber identificar para no complicar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablan de el cuidado en la administración de líquidos, el uso de vasoactivos, ¿verdad? En fin, entonces, o sea, esto es importante, ¿sí? Entonces, si no queda claro, pues al final, pues entonces, ¿qué vamos a hacerle nosotros, no? Nada más vamos a pedir que venga el neurocirujano, ¿o qué? Sí, entonces, esa es una de las prioridades del manejo de este tipo de pacientes en los servicios de urgencia, ¿sí? Ahora, por supuesto, no son pacientes también de trauma único, o sea, de trauma raquimedular único. Por lo regular son pacientes con múltiples traumas, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante conocer. Entonces, miren, los dos se llaman choque, tanto neurogénico como medular, porque los dos tienen hipotensión y bradicardia, los dos, ¿sí? O sea, tienen problemas, ¿verdad? De vasodilatación por denervación simpática, ¿sí? Tienen problemas, ¿verdad? De estimulación cardíaca, por eso hacen la bradicardia o no hacen taquicardia, por decirlo así, ¿sí? ¿Cuál es entonces la diferencia entre uno y otro? Bueno, en el neurogénico hay conservación de cierta actividad, tanto sensitiva o motora. Entonces, en algún momento alguien lo llama que es una lesión medular incompleta, ¿sí? En cambio, en el choque medular, ¿verdad? Es una lesión medular completa porque, como ustedes comentaron, hay pérdida de toda actividad, tanto sensitiva o motora, ¿sí? Hablan mucho en el libro del reflejo, de los reflejos a nivel rectal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues hay pérdida ahí del tono del esfínter como tal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Entonces decimos que es ya un choque medular. Y es algo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Puede estar el choque neurogénico y evolucionar a un choque medular, por supuesto, o sea, es de una lesión incompleta a una lesión completa. Al revés, no, o sea, no evolucionan de choque medular a choque neurogénico. ¿Por qué? Porque una lesión completa de médula prácticamente es irreversible. Entonces,
Por eso por eso el cuidado de saberlo inmovilizar, por eso el cuidado de no agravar una lesión previa o una lesión inicial que es ósea y que no necesariamente es medular. Entonces, por eso, ¿verdad?, la importancia de los protocolos de inmunización. Entonces, ya quedó claro a qué se refiere uno y a qué se refiere otro. El manejo, bueno, el manejo inicial, sobre todo en la primera hora, es el bolo inicial de 1 litro a 1,5 litros de solución, ¿sí? Es nada más ese bolo inicial. En esa hora nosotros debemos de descartar qué tipo de estado de choque está presentando nuestro paciente, ¿sí?, para valorar si requiere o no un segundo bolo, o ya iniciamos la administración de las sustancias vasoactivas, ya sea o norepinefrina o dopamina a dosis alfa, o sea, tratando de provocar una vasoconstricción o cerrar esa gran vasodilatación que tiene nuestro paciente. Entonces, y a partir de ahí, bueno, dependiendo del nivel de lesión, si hay riesgo de compromiso de los músculos respiratorios, porque es una lesión muy alta, bueno, pues tenemos que hacer una intubación o una vía aérea definitiva y el apoyo de ventilación mecánica asistida. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad?, que debemos de tener en cuenta. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo de esto? Yo, doctor. ¿No? Yo había leído que también en el choque neurogénico las extremidades presentaban como, por ejemplo, a comparación del hemorrágico, las extremidades se presentaban con una temperatura pues mayor o calientes, lo referían. ¿Eso qué tan ¿Normal frecuente o es? aumentadas de temperatura? Porque ahí es donde se secuestra el volumen. Pero, o sea, sí, eso nos podría servir como un diagnóstico para Sí, mire, evaluar si nuestro paciente está en choque neurogénico o hemorrágico. así es, mire, el paciente sí está hipotenso, sí, pero no está taquicárdico, ¿verdad? No tiene esa vasoconstricción héptica con pérdida de temperatura. O sea, es una vasodilatación con una temperatura normal, ¿verdad? Rara vez como tal tienen fiebre, por supuesto, pero, o sea, quizá en 37, menos de 37,5, pero sí, no, nunca menos a 36,5, 36 grados. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues, si nadie más quiere preguntar, participar en algo, vamos a ver las imágenes, por favor. A ver, Durán, platíquenos de las imágenes, por favor. Sí, doctor. Bueno, yo en la parte donde dice síndrome, yo puse que es un síndrome de Brown-Séquard, no sé pronunciarlo. Ok, y del lado donde se ve como color rojito, yo le puse que hay una pérdida de lo que es la función motora, y del otro lado le puse que hay una pérdida, como tal sensorial, ya que el paciente pues no va a sentir como, o no va a percibir lo que es dolor y temperatura, pero es del lado contralateral a donde se llevó a cabo la lesión. Claro, es una combinación, ¿verdad? De una afectación ipsilateral y contralateral, o sea, es una afectación donde hay, ahora sí que afectación de ambos hemicuerpos, no nada más del mismo lado de la lesión, sino también del lado contralateral a la lesión inicial. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en donde está como la imagen que está abajito del Es la cuerpo. imagen del tracto. Ajá. Ajá, esa. Bueno, puse que como está señalando como al color rojito, no sé, yo le entendí así, le puse que es la lesión del tracto, ya sea corticoespinal o espinotalámico. Claro, el área lesionada. Ajá. Muy bien. Luego la que sigue. En la de donde dice completa las líneas de la imagen, Ajá. en lo que señala el primer cuadrito, puse que es un fascículo, el fascículo gracil, no sé si esté bien. Sí, es la imagen que está en el libro, si lo checaron. ¿Sí? Ajá. Síganle.
Luego, bueno, en el de abajito puse que es el fascículo cuneiforme, el color como moradito que señala puse que es el tracto espinotalámico lateral y el que se ve como verdecito puse que es el tracto espinotalámico ventral. ¿Y el córtico espinal? Córtico espinal. No sé si no lo señalé. Entonces no revisó bien la imagen del libro, ¿verdad? Muy bien. A ver. Martín Fernanda. Sí, doctor, aquí estoy. A ver, díganos cuál es el espino talámico y cuál es el córtico espinal. No sabría decirle, doctor. El espinal es el que está junto, bueno, es el que está como marcado el libro, verde. ¿verdad? Ah, le estoy contestando. El espinotalámico es el que está en verde. Ajá. Y el corticoespinal es el que está arriba. El córtico espinal, el que está arriba, y el otro es el... A ver, vamos a ver. ¿Está Costa? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué dice usted? ¿Está bien su compañera? Sí, yo también creo, bueno, el como moradito es el corticoespinal lateral y el verdecito el espinotalámico. Eso es muy bien. A ver, usted misma continúe con las imágenes inferiores. Sí, en la de arriba es cuadriplegia o tetraplegia y abajo paraplegia por el nivel de la lesión. Muy bien. Y luego las siguientes imágenes. ¿Le sigo? ¿Sí? Ah, ok. La primera es mecanismo de hiperextensión, bueno, eso puse. La segunda es la fractura de Chance. La tercera, mecanismo de rotación. Y la cuarta, fractura de Jefferson. La cuarta fractura. ¿La 3 cuál dijo? Mecanismo de rotación. Muy bien. Vamos a poner la otra, por favor. Bueno, a ver. Moreno, Calderón se encuentra. No, no se encuentra Moreno. Muy bien. Valle, caballero. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, descríbenos estas siguientes imágenes, por favor. Bueno, en el número 5 puse fractura del ahorcado por mecanismo de extensión. Bueno, síguele, ahorita checamos. ¿Qué más? ¿La 6? En la número 6 puse fractura tipo... En la número 7 es... Ahí tuve duda. Yo puse mecanismo de hiperextensión, pero en la presentación vi que lo mencionaban con otro tipo de imagen. Y en la número 8 puse síndrome medular anterior. Bueno. A ver, ¿se encuentra Castillo? Sí, doc. A ver, ¿cómo ves? ¿Qué dices de lo que dijo tu compañero de esas imágenes? Pues en la 5 igual le puse fractura del horcado. Y en la 7 es el de compresión. En las demás sí puse lo mismo. Muy bien. Eso es. A ver. A ver, Cruz. ¿Se encuentra Cruz? Sí, doctor. Cruz Barrera. Ajá. Dinos. Sí. Bueno, en la número 5 Ajá.
puse la fractura tipo 3 de odontoides. Ah, no, perdón. Puse luxación atlanto-occipital en la 5. Ajá. En la 6 puse la fractura tipo 3 de odontoides. Sí. La 7 el mecanismo de compresión. Ujú. Y en la 8 el síndrome medular anterior. Miren, la 5, la flecha señala un espacio entre C1 y la base del cráneo, ¿verdad? Entonces, la fractura del ahorcado es una fractura que tiene 2 o 3 variedades, pero es de C2 el problema, no de C1. Entonces, es una luxación atlanto-occipital. O también en los niños, ¿cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Cruz. El síndrome de la sacudida. Sacudida del bebé, ¿verdad? Del bebé. Entonces, eso es, ¿sí? Y la 7 es un mecanismo por compresión, también llamado como mecanismo por carga axial. También otro que se compara a ese tipo de mecanismos, por ejemplo, alguien que vaya caminando por donde están realizando una obra de un edificio, en fin, y le cae ahí, la imagen que luego muestran es que le cae un costal de cemento, de arena, no sé, y eso es compresión, ¿sí? Entonces, y recuerden que en la 8 el síndrome medular anterior es el de peor pronóstico, ¿sí? Y va muy asociado con una alteración a qué nivel Zúñiga o qué tipo de mecanismo nos lleva a una síndrome medular anterior. ¿Sí está Zúñiga, perdón? Sí, doctor. Ajá. En el libro mencionaba que, bueno, que se caracterizaba por paraplegia y una pérdida sensorial, había pérdida del dolor y de la temperatura. Pero ese es el dato clínico. Sí. ¿Pero por qué se produce este tipo de lesión? Me parece que era por infarto. Sí, ¿verdad? Por un problema de tipo vascular. Sí. Muy bien. Vamos a ver las siguientes, por favor. A ver, ahí están ya las 9, las 10, y las 11 y 12. Muy bien. ¿Está esparsa? ¿Sí se encuentra esparsa? Tampoco, ¿verdad? Muy bien. Chávez Mendoza. Sí, doctor, aquí estoy. A ver, descríbanos, por favor, las... La 9 yo puse que era una fractura de Jefferson. Uh-huh. La 10 una hiperflexión, perdón. Sí. La 11 fractura del ahorcado. Es una de las variedades, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y la... Sí, doctor, dígame. Perdón, la 12, ¿qué fue? Y la 12 sería un mecanismo de flexión lateral. Muy bien. ¿Alguien tiene duda o algún comentario de estas? No, doctor. Sí, en la 11, ¿qué es lo que se ve, doctor? ¿Es C2 o qué es ahí? Es C2. Sí. ¿Y las flechas qué señalan? Las áreas de fractura. O sea, si te fijas, hay un espacio, una pérdida de solución de continuidad. ¿Sí? O sea, esto debe ser, esta imagen de hueso debe ser continua, completa, y está perdido. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se toma la las facetas laterales? Es una imagen más bien de tomografía. Ah, sí, cierto. Ok. Gracias. Sí. Muy bien. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, ¿está Gómez? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, descríbanos, por favor. Ok, yo en la número 13 puse fractura de Hangman. Muy bien. En la 14 puse mecanismo de hiperextensión. Y en la 15, choque medular. La 15, choque medular. Los datos característicos, ¿verdad? Sí. Igual podría ser choque neurogénico, ¿sí? O sea, no nos da el aspecto
función motora y sensitiva, nada más nos dice el aspecto hemodinámico. Pero sí, ¿verdad? Es un choque, ¿verdad? Puede ser medular o neurogénico. Cualquiera de los dos nos da vasodilatación, tendencia a la bradicardia o no respuesta con taquicardia y vasodilatación periférica. Muy bien. ¿Algo que me quieran comentar? Miren, yo no sé qué les parezca, pero realmente quien no participa, al yo mencionarlo, aunque envíe su cuestionario, pues vamos a tomar ciertas reservas, ¿sí? Se supone que debemos de estar presentes, debemos de intentar participar, entonces es una forma de quizá tener un poquito de control de lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿algo más que comentar, que preguntar? Sí, la fractura de Hankman la puede... Es una variedad de fractura de C2 donde, a ver, permítame. Ya la quitaron, donde es una fractura luxación de C2 sobre C3. Pero ¿cómo sería el mecanismo? También es de ahorcado. Ah, también es de ahorcado. También es una variedad de la fractura del ahorcado. Perfecto. ¿Sí? Al haber desplazamiento de C2 sobre C3, pues ahí hay la sección medular. Y ahí se ven muy bien en las flechas. Bueno, en la imagen, ¿sí? Le llaman anterolistesis también. Listesis nada más es el desplazamiento o luxación como tal. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algo más que me quieran comentar, preguntar? Adelante. No, creo que no, doctor. Bueno, pues si no, entonces, perdón, el lunes nos conectamos, cuídense, sigue esto un poquito difícil. Yo les mando, yo creo que el viernes a más tardar el siguiente cuestionario. Aquí, bueno, sí quisiera nada más hacerle la observación. Probablemente no vayan muchas imágenes o no vayan imágenes. El siguiente tema es trauma musculoesquelético, ¿sí? Ahí pues son muy evidentes, ¿verdad? Pero bueno, voy a checar para ver si podemos poner alguna imagen que realmente sea algo que nos ayude, ¿sí? Y si no, bueno, pediría puras preguntas. Entonces, yo le aviso a su compañera Montserrat. Sí, doctor, gracias. El próximo lunes solamente sería un tema, ¿verdad, doctor? Sí, mire, después de eso ya nomás seguiría lesiones térmicas, trauma pediátrico y los dos traumas, bueno, el trauma en la edad avanzada o del anciano y trauma de la mujer embarazada. Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Y el examen lo tenemos en un jueves. ¿Sí? O sea, sí nos daría tiempo de verlo así. Igual, si el equipo, es el equipo 1, a ver si el equipo 2 pudiese estar preparado con trauma pediátrico, perdón, es lesiones térmicas. Lo que pasa es que lesiones térmicas pareciera que no, pero sí es un tema amplio y me gustaría un poco de tiempo, incluso hasta para hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, de cálculo de superficie corporal. Pero bueno, el lunes vemos trauma musculoesquelético y si se puede iniciamos trauma, lesiones térmicas. Sí, doctor, está bien, gracias. Bueno, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.